Muy buenas tardes a todos aquellos que nos escuchan, que nos miran hoy por Facebook Live. Estamos en el Facebook de la Facultad de Ciencias Espaciales, como en el Facebook Live de la UNA oficial, Presencia Universitaria UTV, y las otras páginas que conforman la Facultad de Ciencias Espaciales. Hoy en un programa más de Astronomía en Casa. Me encuentro con Jorge Orellana, el astrónomo Jorge Orellana. Él nos estará dando un interesante tema el día de hoy y pues para presentar al máster Jorge Luis Orellana, les comento que él es licenciado en Astronomía y Astrofísica, graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es máster en Física de Partículas y del Cosmos, graduado en la Universidad de Cantabria en España. Es becado por la Fundación Carolina y realizó sus estudios de máster con la colaboración Athena de la Agencia Espacial Europea, ESA, por parte del Instituto de Física de Cantabria y FCA, y el Consejo Superior de Investigación Científica, CSIC. Sus estudios de tesis fueron en caracterización espectral automatizada de núcleos en galaxias activos altamente oscurecidos. Actualmente es el coordinador de Astronomía y Ciencias en el Instituto Western International. Sin más preámbulos, entonces le damos la bienvenida al profesor Jorge Luis Orellana y recordándoles que pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios aquí abajo y estaremos tratando de responder todas las dudas que queden en estos comentarios. Así que, profesor, el tiempo es todo suyo. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos los que nos están sintonizando hoy. Vamos a empezar este tema que es basado en un trabajo que yo realicé, que es sobre núcleos galácticos activos. Es para resolver una pregunta, que es por qué se oscurecen los núcleos galácticos activos. Y pues vamos a ver un poquito del estudio que se hace para poder responder esta pregunta, que no es tan sencilla, requiere unos cuantos estudios, trabajos y algunas pruebas para poder llegar a una conclusión. Muy bien, hoy vamos a hablar primero un poquito y breve historia de lo que son los núcleos galácticos activos, que por sus siglas en inglés Active Galactic Nuclei. Entonces, desde ahora yo me voy a referir a los núcleos de galaxias activas como AGNs. Después vamos a seguir una leve clasificación, lo que es un modelo unificado que engloba todo lo que conocemos de los AGNs, y después lo que son los estudios para poder responder a esa pregunta que nos estábamos haciendo al inicio. Muy bien, para hablar un poquito de la historia de los AGNs, pues una fotografía bien famosa es esta, en la que nosotros teníamos dos objetos bien luminosos en el centro y uno de ellos, que era un pulsar o una estrella de neutrones, que es un cadáver estelar, se encontraba aproximadamente 100 años luz de distancia. Pero había a su lado un objeto más luminoso, bueno, levemente más luminoso, pero se determinó que se encontraba a 9.000 millones de años luz. Y aquí surge una pregunta bastante curiosa. ¿Cómo podía ser que un objeto muchísimo más lejano fuera más luminoso que las estrellas púlsares, que en ese entonces pues, se consideraban de los objetos más brillantes? Pues empezó un estudio de un físico llamado Carl Safer, que en 1943 pues estudió algunas galaxias que tenían un núcleo bastante peculiar, en la que él miraba unas fuertes líneas de emisión. Y este fue, digamos, el primer trabajo que se hizo en este tipo de galaxias especiales. Pues cuando descubrieron que estos núcleos brillantes pues tiraban bastantes ondas en radio, eran bastante fuertes en el espectro electromagnético en radio, pues empezaron a llamarle radioestrellas. ¿Por qué? Porque como nosotros mirábamos en el cielo pues puntos, igual que cualquier otra estrella, pues entonces se le determinó como radioestrella. Pues en una revista llamada Physics Today, en mayo del año 64, el doctor Hongjing Xu pues empezó a escribir sobre estos objetos y pues entabló que se usaba un torpe nombre que era una fuente de radio cuasiestelar, lo que se conocía como estos objetos luminosos que estaban tan lejos. Se les decía fuente cuasiestelar o cuásar porque se determinaba que pues, tal vez eran algún tipo de estrella extraña, digámosle, que estaba allá. Pues no sabíamos todavía lo que era. Entonces, pues empezó a llamarse cuásar, pero todavía no se sabía con exactitud qué era este objeto. Pues ya empezaron a aparecer los primeros cuásares, se empezaron a dar cuenta que los cuásares se trataban no de estrellas, sino que de galaxias, o al menos alguna parte de algunas galaxias.
Se descubrió, por ejemplo, un cuásar que en el año 50, en los 1950, que se conocía como estos objetos que eran muy luminosos, que provenían del centro de algunas galaxias. En el año 62, pues se consiguió un avance bastante fuerte, que es uno de los cuásares más conocidos, que es 13E273. 13 viene por el tercer catálogo de Cambridge, en el pues que se determinó, pues por varios estudios, que se alejaba a una velocidad de 47.000 kilómetros por segundo. O sea, era una cosa bastante impresionante. Luego, a través de empezar a descubrir más y más cuásares, pues encontraron otros que parecía que se corrían, las líneas espectrales se corrían hacia el rojo, lo que significa para los astrónomos que son objetos que se están alejando. El cuásar 1348 del mismo catálogo, pues mostró tener todavía un corrimiento al rojo que significaba que se alejaba al 37% de la velocidad de la luz. Entonces empezaron a aparecer datos bastante curiosos que pues todavía había que determinar qué es lo que sucedía con estos objetos que eran tan peculiares. Muy bien, ya cuando se supo que eran galaxias, los cuásares, pues, o estas fuentes de radio, pues se empezó a poner una definición, que era lo que eran las galaxias activas. Pues las galaxias activas tienen una fracción significativa del espectro electromagnético que se emite y no son debido a componentes normales. Cuando hablamos de componentes normales es que la luz o la radiación no viene por estrella, por gas y polvo calentado en el medio interestelar, por explosiones de supernova, no venía por esas, ¿ok? Entonces, luego, este término, que pues como mencioné al inicio, pues se le llamó AGN, se usaba para denominar estos tipos, ¿verdad? Núcleos galácticos activos. La energía que emitían estas galaxias pues se debía a una región compacta en su centro, o sea, teníamos la galaxia y en el centro una región bastante compacta en la que provenía toda esta fuente de emisión, como llamémosle en cierta manera como el motor que generaba esta luminosidad tan potente que nosotros observábamos. Pues en algunos casos esta región pues emite unos chorros de partículas que se pueden extender a distancias bastante grandes, como vamos a ver más adelante. Si nosotros comparamos, por ejemplo, una imagen que es lo que son el espectro de las galaxias, esta es la manera en la que los astrofísicos vemos las galaxias, podemos observar aquí, por ejemplo, en el que tenemos una galaxia que se le conoce como galaxia Seyfert, que es por el descubridor que miramos al inicio, Carl Seyfert, en la que podemos ver que estas galaxias tenían un espectro bastante diferente a las galaxias normales. Tenemos el espectro abajo, que es la galaxia normal, en la que toda su emisión es por estrellas, gas, polvo, calentamiento de medio interestelar, fricciones de partículas, pero a energías un poco más bajas. Cuando vemos que la intensidad de la luz de las galaxias Seyfert o de estas galaxias activas, pues vemos que tienen una emisión bastante más fuerte, un continuo, líneas de emisión que son anchas, lo que quería decir que algo estaba pasando en un centro con componentes gravitacionales, que se ensanchaban porque estaban cerca de un motor, digámosle, o algo que lo estaba haciendo girar con bastante potencia. Y pues entonces esas cosas determinaban lo que era la diferencia del espectro de una galaxia normal a la de una activa. Entonces ya empezábamos a diferenciar ese tipo de galaxias. Muy bien, luego pasamos ya a la que es la clasificación de los AGNs. Como ya entendíamos lo que eran, podíamos empezar a clasificarlos, a ver qué tantos teníamos. O sea, como cuando nosotros tenemos, pues descubrimos un animal, se descubre, por ejemplo, el perro, pues entonces tenemos bastantes razas y empezamos a clasificarlos. Con las galaxias sucedía exactamente lo mismo. Teníamos un objeto nuevo que teníamos que empezar a identificarlo por sus cualidades o características singulares. Ok, una de las clasificaciones ordenaba estos núcleos de galaxias activas como lo que era la emisión que hacían en radio. Pues primero habían unas que empezaron a clasificarse de la siguiente manera. La emisión en el radio tenía que ser una fracción de esa radiación con respecto a la radiación total que tenía esa galaxia. Pues mirábamos 4 principales. La Seyfert, que eran 2 tipos, tipo 1 y tipo 2, que venían tras el nombre del descubridor Carl Seyfert. Pues las tipo 1 eran galaxias que presentaban unas líneas de emisión que se ensanchaban y algunas que eran más estrechas. En las tipo 2 no se entendía mucho por qué, pero solo se miraban las líneas estrechas. Y también pues había una que otra subcategoría de esa misma. Luego teníamos los liners, que eran AGNs un poco menos luminosos,
pero venían porque se notaban alguna baja ionización en la línea de emisión en las regiones cerca del núcleo. Los QSO pues eran un poco más brillantes que las Seyfert, pero también tenían alguna subdivisión en función de las líneas que nosotros podíamos observar. Cuando estas eran para galaxias que eran un poco bajas en radio con respecto a toda la emisión en todo el rango del espectro electromagnético. Pero venía una segunda clasificación que eran las radioruidosas, que esta ya era una gran fracción de la radiación que provenía del radio, era muy superior a la emisión total de esa galaxia. Teníamos tres principales, pues los cuásares, que son ya las galaxias altamente ruidosas en radio, se le llama porque su emisión pues, es dominada por un núcleo en el que está tirando unos jets particularmente fuertes por un cierto mecanismo que aún no se entendía, y lo vamos a explicar más adelante. Luego teníamos lo que eran los blázares, pues poseían un continuo en el espectro que era un poco menos complicado que los cuásares, o sea, parecía ser un poco más limpio, más continuo, pero lo que se notaban eran unos jets relativistas que venían directamente hasta nuestra línea de visión. O sea, que cuando nosotros observábamos estos objetos con estos detectores, parecía ser de que esta galaxia estaba impulsando sus jets en dirección hacia nosotros, sin llegar a una energía peligrosa acá, pero que podía ser detectada. Y las galaxias en radio, pues que tenían una baja luminosidad, eran parecidas a las Seyfert, pero solo se entendía que se encontraban típicamente en algunas galaxias elípticas. Entonces, ya teníamos lo que era esto, que es que ya podíamos empezar a armar una rama o un árbol, digámosle, sobre lo que eran las galaxias radioruidosas y radiosilenciosas, y pues empezar a diferenciarlas por cómo mirábamos el espectro de emisión. Pero si se fijan, esta puede ser una forma de clasificarlas un poco difícil, un poco complicada, pues a veces no se puede entender mucho por qué tanto desorden. Pues en la física siempre ha sido mejor encontrar la simplicidad o la unificación. Pues eso es lo que se pretendió a la hora de hacer lo siguiente, que era que existía otro tipo de clasificación que lo hacía en función del ángulo en el que el AGN se observaba desde la Tierra, como podemos ver en la imagen. Donde está pues, representado el ojo de esta persona es que imaginemos que está el planeta Tierra, entonces nosotros con los telescopios lo miramos en dirección hacia pues, una dirección directamente hacia el AGN o pues alguna inclinación, digamos, ya que pues, el universo es bastante grande y podemos tener objetos en todas las direcciones. Empezaba uno que eran los AGNs tipo 1, que se clasificaban por tener líneas de emisión bastante anchas, lo cual parecía indicar de que nosotros estábamos viendo en dirección directamente hacia el centro de la galaxia, donde albergaba este AGN, este núcleo de galaxia activa, y pues entonces nosotros podíamos ver una emisión un poco más potente, con velocidades del material que se movía alrededor entre 1000 a 20.000 kilómetros por segundo. Como mencionaba, líneas anchas, dependiendo de la emisión que teníamos, pues podíamos clasificar algunos tipos intermedios. Podíamos ver que muchas veces, pues, estas propiedades que nosotros observábamos, pues, no estaban directamente relacionadas a las condiciones adentro del agujero negro. Podíamos tener algunos problemas con la galaxia que alberga este agujero negro y algunos ciertos oscurecimientos en la galaxia. Y aquí es donde empezaba el problema, que es el que queremos responder. ¿Por qué algunas galaxias se oscurecen? ¿Por qué nosotros no vemos una misma intensidad en las galaxias si se supone que estamos viendo el mismo fenómeno, que es un núcleo totalmente activado? Luego tenemos los AGNs tipo 2. Estos parecían ser con emisiones un poco más estrechas, no se miraban líneas anchas, velocidades mucho más bajas, lo cual podía indicar que entonces nosotros no estábamos viendo hacia el centro, sino que a zonas un poco más alejadas del núcleo galáctico. Entonces miramos velocidades entre 300 a 1000 kilómetros por segundo. Podían haber algunas subcategorías dependiendo de las líneas de emisión que podríamos observar, y generalmente son estos los menos luminosos. 30% de los objetos que nosotros vemos, de los AGN que nosotros observamos, son clasificados como tipo 2. Pero por lo menos esta clasificación ya era un poco más fácil de entender. AGN tipo 1 generalmente es cuando nosotros estamos viendo directamente hacia el centro galáctico, y el AGN tipo 2 que ya estamos viendo en dirección hacia, digamos, material que está escondiendo este núcleo que nosotros queremos observar.
Si nos fijamos en la gráfica en la que tenemos lo que es el espectro electromagnético de las AGNs con respecto a una galaxia ordinaria, podemos ver bastantes diferencias entre las tres, son totalmente diferentes. Los AGNs tipo 1, pues si estamos viendo directamente hacia el centro, parece que las velocidades con las que se mueve el material alrededor del agujero negro se mueven a velocidades mucho más grandes, tenemos mucha más emisión porque la temperatura es mucho más grande, las velocidades por cuestiones de gravedad alrededor de un agujero negro supermasivo hacían un ensanchamiento en las líneas. Los AGNs tipo 2, por otro lado, pues como mencionábamos, tenemos, si pueden ver, el de en medio, unas líneas que no son tan anchas como se ven en el espectro del tipo 1. Y las galaxias, pues, normales, pues que se ven bastante apagadas. No se ve, digamos, un dinamismo o digamos, algo que esté activando o produciendo emisiones un poco más violentas. Si nos fijamos entonces en esta imagen que tenemos acá, podemos ver lo que son algunas de las líneas más conocidas en el espectro electromagnético en el rango del visible. Podemos ver que el AGN tipo 1, pues representado en azul, tiene ese ensanchamiento de las líneas como H-beta, tenemos a oxígeno, calcio, y tiene un continuo que es un poco más tirado al azul en el espectro electromagnético. Pero ya los tipo 2 no se ve mucho ensanchamiento, se puede ver que aunque presentemos las mismas líneas que tenemos ahí, como H-beta casi indistinguible en comparación del AGN tipo 1, y las líneas de calcio también prácticamente opacadas, incluso el oxígeno, que tiene uno de los más grandes, ya llegando casi a los 7000 Armstrong, pues casi no se ve. ¿Por qué? Porque el ensanchamiento no se da debido a que no podemos ver las componentes en el centro de esta galaxia. A veces hay que hacer un poco de correcciones en cuanto a estos espectros porque generalmente cuando nosotros los observamos desde Tierra, con los telescopios ópticos, empezamos a tener los contaminantes de nuestra propia atmósfera, entonces tenemos que hacer un pequeño trabajo para poder distinguir o eliminar los componentes de líneas que nosotros veamos en la atmósfera de la Tierra, entonces no podemos fiarnos de esos elementos. Es por eso que a veces se hace una corrección para tener un espectro limpio de las galaxias que queremos estudiar. Entonces al final hablábamos de que podemos tener galaxias muy luminosas y depende bastante si nosotros podemos ver ese centro de la galaxia para poder ver estas líneas anchas o ver qué está pasando en el núcleo. Pero viene algo que le llamamos una nube de material que puede cubrirnos este centro y en función de eso es una cantidad geométrica. Le llamamos lo que es el factor de cobertura de un toro, porque tiene una nube en forma de toroide, o en forma de dona se le dice, que puede ser o muy plano como la galaxia que vemos a la derecha, o puede ser demasiado grande y grueso que puede llegar a tapar el núcleo galáctico, como vemos en la imagen de la izquierda. Este factor de cobertura pues, puede variar con la luminosidad que tiene esa galaxia y pues quizá con una tasa de acreción del agujero negro, o sea, cuánto material está comiendo ese agujero negro, que ya vamos a ver en las partes. Si nos fijamos en la gráfica, tenemos la luminosidad contra este posible factor de cobertura que en AGNs del tipo 2. Pues en algunos pueden ver, por ejemplo, que si nos acercamos aquí en galaxias que están a luminosidades de 42 a 43 hercios, como son luminosidades bajas, pues pueden tener un factor de cobertura alto. Como son luminosidades bajas y un factor de cobertura alto, puede indicar una imagen como esta, en la que el factor de cobertura es grande, entonces nos está tapando el centro, por lo que la luminosidad es baja, y podemos tener galaxias generalmente en la que la luminosidad es alta porque el factor de cobertura anda aquí, bastante bajo, por lo cual puede representar una galaxia así. Pero hay casos en el que puede ser una galaxia muy luminosa, con un factor de cobertura muy alto, como pueden ser estos puntos que vemos acá, en el que pues a lo mejor no está representando una galaxia tipo 1 o un tipo 2. O sea, que una galaxia tipo 1, que es muy brillante, se esté tapando y por el factor de cobertura y no podemos verlo. Entonces ahí presentamos un oscurecimiento que queremos explicar por qué es. Por eso se planteó lo que se llama el modelo unificado, el cual es ver qué es lo que está pasando con estas galaxias. Pues lo que se determinó es que todas las galaxias tenían este mismo fenómeno en todas ellas. O sea,
que todas las AGNs no existía realmente un tipo 1, un tipo 2, un Seyfert, un quasar, una radiogalaxia, sino que todas tenían el mismo fenómeno en el centro. He ahí el nombre de modelo unificado. Pues se determinó que en el centro teníamos principalmente un agujero negro supermasivo que comprendía entre 10 a la 5 a 10 a las 9 masas solares. Luego teníamos un disco de acreción que corresponde a tener gas circundante en el agujero negro con velocidades bastante grandes, temperaturas de 10 a la 5 Kelvin, y que es un plasma caliente porque en su mayoría está totalmente ionizado debido a las altas temperaturas. Cerca del disco de acreción, de hecho arriba, tenemos unas nubes de corona, que son electrones bastante energéticos con temperaturas todavía más altas, y que estas pues son los responsables de hacer emisiones del espectro electromagnético de galaxias todavía mucho más grandes, como son los rayos X. Podemos tener luego la zona de líneas anchas, que de ahí es donde vienen estas que mirábamos en el óptico, que tienen esas velocidades que ya mencionábamos, de 1000 a 20.000 a 30.000 kilómetros por segundo. Luego venía la parte más importante que nos hacía explicar por qué los AGNs estaban oscurecidos. Y es una estructura toroidal que corresponde de gas y polvo frío un poco más alejado que está encerrando este proceso que está sucediendo adentro de las galaxias. Luego miramos la zona de líneas estrechas, que estas son las que notábamos en los AGNs tipo 2. Entonces ya entendíamos por qué es que se ven estrechas, porque las velocidades son más grandes a medida que nos acercamos al agujero negro, pues claro, por la gravedad pues están girando un poco más y más rápido. Pero si nos alejamos ya no vemos que se ensanchan las líneas y tenemos esta zona de líneas estrechas, lo cual le indicaba emisiones cerca del toro. Luego teníamos los jets relativistas, que decíamos que eran esos rayos bastante colimados, por cierto, de emisiones de partículas muy energéticas que salían cerca del agujero negro. Ahora, ¿cómo se puede visualizar un AGN? Pues en un congreso, en el 2018, pues se llegó a determinar que esta era la mejor representación para un AGN. Entonces se llevó ese pastel tratando de explicar todas las partes de la galaxia para llegar, digamos, a un consenso científico de cómo se miraban los AGNs. Bueno, cuando hablábamos de lo que son los jets relativistas de partículas que se pueden soltar por esa galaxia, imaginemos que ponemos la Vía Láctea y la Vía Láctea llegara a encender estos jets relativistas que tuvieran suficiente material para poder hacerlo. Pues se mirarían más o menos así, y poniendo a escalas bastante precisas, pues pueden llegar a tener esos tamaños. O sea que los jets y estas nubes que se forman de partículas, que le llamamos como lóbulos, pueden llegar a tener distancias todavía más grandes que la galaxia misma. Pueden ser todavía mucho más grandes. Tenemos algunas que son con emisiones de radio bastante fuertes y que se pueden extender a tamaños bastante impresionantes, como es la Vía Láctea que la tenemos ahí en el centro, y el quasar 1331 que tiene estos jets relativistas con estos lóbulos que se salen a distancias de hasta el 1.000.000 de años luz de distancia. Son unas cosas impresionantes. Muy bien, llegando digamos a la parte final, vamos a hacer un poco de los estudios que hay que hacer para entender los AGNs oscurecidos. Primero hablemos un poco de la emisión que tienen los AGNs. Los AGNs hemos entendido que emiten en todo el espectro del rango electromagnético. Muy bien. Primero, las emisiones en radio pues son bastante fuertes en los AGNs que les clasificamos como radioruidosos, que son estos AGNs en los que nosotros vemos una emisión casi directa del centro que está emanando estas partículas. El agujero negro, debido a su rotación, cuando está el disco de acreción y quiere consumirse todo ese material, llega un punto que no lo puede hacer. Tiene una cierta tasa de acreción y que cuando llega a sobrepasar eso, pues tiene que expulsarlas. Debido a la rotación de estas partículas, se forman campos magnéticos. Al formarse campos magnéticos, las partículas son aceleradas de forma helicoidal por un proceso que se llama radiación sincrotón, que empieza a hacer estas emisiones en radio. Luego nos pasamos a la banda del infrarrojo, que esta consiste en la emisión térmica del polvo a diferentes temperaturas. Las partículas que están en el centro, que están bien calientes, pueden llegar a soltar de la corona electrones hacia el toro, fotones hacia el toro, y estos ser absorbidos por los electrones dentro del toro. Cuando son absorbidos, se calientan.
Al calentarse, pueden emitir estas energías, estos fotones, hacia afuera, que son las que nosotros detectamos. Lo hacen en la banda del infrarrojo y eso se le conoce como un proceso reprocesado de la corona hacia el toro en el rango del infrarrojo. El óptico ultravioleta, que son los más conocidos, pues es el rango en el que nosotros usamos para clasificar los ajenes oscurecidos. Si los vemos en el óptico ultravioleta, son ajenes tipo 1, si son muy opacos, pues AGN tipo 2. Luego nos pasábamos a lo que eran los rayos gamma, que estos son donde se presentan estos blázares, que son estos rayos de jet relativistas, que los podemos ver todavía más potentes que en el radio. Y la última, que es una de las más importantes y eficientes, son los rayos X, porque los rayos X presentan unas cualidades bastante únicas en comparación de todas las demás del espectro electromagnético. Si vemos esta imagen, por ejemplo, es una que se le llama distribución espectral de energía, o Spectral Energy Distribution en inglés, de una GN que de promedio a lo largo de todo el rango del espectro electromagnético. Podemos ver cómo estamos en las bandas de lo que es el radio, que es donde tenemos los radiolouds, o sea que la fracción de radio es un poco mayor que la emisión total de la galaxia. Podemos ver, por ejemplo, el disco de acreción, que como está en el centro, pues lógico, tiene que ser más luminoso porque es ahí donde se calienta el material y es visible, por lo que el disco de acreción representado por la línea azul se encuentra más en el óptico ultravioleta. Si nosotros nos pasamos ya a lo que son la parte de los rayos X, ya podemos ver que aquí, en esta emisión de acá, es donde nosotros vemos algunas reflexiones, vemos un espectro un poco que se comporta un poco diferente, que ya lo vamos a ver. Los rayos X tienen una ventaja y es que no son absorbidos por el toro, lo pueden atravesar, a diferencia del óptico en el que la luz no puede atravesar ese toro, entonces por eso lo vemos opacado. Pero los fotones en rayos X son tan pequeños que no interactúan con las partículas de polvo y es por eso que pueden atravesarlas. Usamos los rayos X porque como esos fotones pueden atravesar casi cualquier parte de la galaxia, entonces a nosotros se nos hace más fácil estudiarlos en los rayos X. Otra ventaja que tienen es que no se ven opacados por la emisión de la galaxia, que ya la vamos a ver. Para hacer un estudio pues, que nos sirva para explicar esta pregunta de por qué se oscurecen los AGNs, vamos a hacer una pequeña selección de AGNs. Lo que necesitamos es estudiar alguna muestra que represente un poco de todas las clasificaciones que tenemos, de AGN tipo 1, tipo 2 y las intermedias. Y elegir los mejores rangos del espectro electromagnético. Ahí entra la parte de la multifrecuencia, que no solo nos centremos en una banda del espectro electromagnético, sino que podamos agarrar una muestra de las partes que más nos interesen o que más nos funcionen, mejor dicho, para poder estudiarlo. Por ejemplo, una de esas es los rayos X, como lo mencionaba, son la mejor manera de estudiar los AGNs, porque desde estas nubes que nosotros conocemos como la corona, vienen algunos fotones que son emitidos en el ultravioleta o rayos X que golpean el disco de acreción. Al llegar al disco de acreción, generalmente interactúan más que todo con el elemento del hierro, son absorbidos por los electrones en la primera capa, pero luego son soltados y reprocesados, se le llama rayos X reprocesados, son soltados hacia la línea de visión, digamos en nuestro caso, para poder detectarlos. Nosotros elegimos AGNs en rayos X por tres cosas básicas. Primero, la emisión de los rayos X es universal, o sea, todos los AGNs presentan la misma forma del espectro en rayos X y es una firma que la conocemos bastante bien. Luego, las fuentes de rayos X de las galaxias siempre son bastante más débiles que el AGN en el centro. Pues cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, las estrellas binarias en rayos X, las luminosidades no sobrepasan 10 a la 42 hercios y miramos al inicio que las luminosidades de las galaxias pueden llegar hasta 10 a la 48 hercios. Y por último, la ventaja de los rayos X es que son capaces de penetrar las grandes densidades columnas de gas y polvo. Eso significa cuántas partículas de un cierto elemento yo tengo concentradas en una cierta área. Si vemos, por ejemplo, aquí, podemos ver que si yo voy aumentando la densidad columna, eso quiere decir que el toro se va haciendo cada vez más denso o más grueso, se me va cambiando el espectro en rayos X, pero de hecho realmente se me va haciendo un poco más fácil estudiarlo, porque una línea de emisión particular que se le llama la línea de fluorescencia del hierro, se me va haciendo un poco más notoria, como podemos ver en esta parte de acá. Siempre los rayos X se le dice que respeta una ley de potencia, o sea que los fotones pues, se comportan en una ley de potencia a la hora de detectarlas, y cuando aumentamos las densidades columna más grandes, o sea que ya hemos llegado a
densidad de columnas bastante grandes que nos opaquen la luz. Estos AGN se les conoce como AGNs muy absorbidos, o sea, que son oscurecidos, la luz visible se ha opacado. Claro, puede tener un poco de influencia en rayos X, pero no cambia tanto el espectro en galaxias. Y para seguir estudiando los rayos X, los AGNs en rayos X, una de las cosas importantes es estudiar qué tipo de muestra yo puedo agarrar en función de dos parámetros principales. Primero es el corrimiento al rojo, o sea, que digamos, en cierta manera, qué tan distante tengo yo de esa galaxia, y en función también de la luminosidad. Pues de acuerdo a un estudio hecho por Nuria Castelló, se llama, una doctora en física, en 2011, que era para la misión IXO, que después fue llamada Athena, descubrió pues que los mejores eran a partir de Redshift 2 o corrimiento al rojo 2 y luminosidades que superaran de 10 a la 44 a 10 a la 46 ergios por segundo. Esta gráfica de aquí lo que muestra son dos pruebas, una en chi cuadrado y unas pruebas paramétricas, para poder determinar la mejor muestra posible o parámetros posibles para poder agarrar AGNs en rayos X. Luego, otra cosa que podemos hacer es, si ya entendemos bien los rayos X, o sea, escogimos los rayos X porque penetran bastante las galaxias, entonces no hace tanto sesgo entre AGN tipo 1 y 2, sino que como podemos captar el espectro de casi cualquiera, pues por eso elegimos los rayos X. Ahora, el infrarrojo tiene otras ventajas. Lo que podemos hacer es, para compensar la pérdida de algunos AGNs que son absorbidos, o sea, muy opacos por estos toros muy gruesos, pues es estudiar este infrarrojo. Lo que hacemos es buscar AGNs en el rango del infrarrojo medio, porque la emisión de la corona, cuando llega al toro, también es reprocesada igual que los rayos X, pero lo hacen en el infrarrojo. Entonces, como esa emisión sobrepasa el toro, la podemos captar. Estos AGNs, eso sí, tienen que ser bastante luminosos para que la temperatura, al ser reprocesados las partículas de luz o los fotones, lleguen al infrarrojo y pues que superen a la luminosidad de la galaxia misma. Aquí tenemos un diagrama, que es un diagrama de color-color, por el instrumento WISE para detección de objetos luminosos, en el que tenemos, por ejemplo, en el centro los objetos QSO, los SAFER, que son bastante luminosos, en la que no tienen ningún sesgo o no están superpuestas por algunas otras galaxias, o sea que están bastante bien definidas en este diagrama. Podemos ver otro estudio, que es, por ejemplo, que si nosotros hacemos el logaritmo de la luminosidad con respecto al corrimiento al rojo y agarramos una muestra de varios tipos de galaxias, como vemos aquí, entonces tenemos los tipo 1 que son muy luminosos, tenemos algunos intermedios que nos vamos acercando ya al tipo 2, podemos ver que los tipo 1 se encuentran aquí, como bastante bajo luminosos y bajo redshift. Luego, cuando vamos aumentando el redshift, ya nos vamos alejando y nosotros podemos ver una tendencia un poquito, digamos, de esta manera, que los AGN que son poco luminosos y están cerca, los estamos clasificando como tipo 1.9 a 1.8, y a medida que nos vamos alejando, pues vemos que tenemos algunos tipo 1 a 1.2. Los AGNs con redshift más bajo se han podido clasificar en algunos intermedios, y esto se debe a que como el redshift está aumentando, pues la línea de emisión, para clasificarlas, que lo que se hace es un cociente entre el flujo de una cierta línea, por ejemplo H alfa, H beta, contra, correspondiente con otra línea de flujo de emisión, por ejemplo del oxígeno 3. Y esta, pues, se desplazan al infrarrojo y, pues, algunas cuando están fuera del intervalo que nosotros queremos estudiar, entonces ya se clasifican como AGN tipo 2, lo que provoca que mejor los descartemos y no sean utilizados para esta muestra. Muy bien, ya llegando a las conclusiones, entonces nosotros nos hacemos una pregunta, que es, ¿existe toro sea muy grueso, ¿no?, con la clasificación de los AGNs? Pues lo que se ha encontrado es un modelo que va más allá del modelo unificado, que trata el toro como una, digamos, una capa grumosa, que no solo es una nube, sino que es una capa grumosa, que está tapando el agujero negro en el centro. Lo que quiere decir es que van a haber varias nubes de gas y polvo que están cerca o tratando de tapar el agujero negro supermasivo que está creando estos jets relativistas, lo cual genera la luminosidad,
y pues estas pueden tapar bastante de la emisión. Pues un estudio que realicé fue esta distribución de un factor de cobertura según la clasificación. Lo que podíamos observar es que los tipo 1, 1.2, pues no se presentaba ninguna diferencia. Los 1.5, pues digamos que tampoco, solo se miraba que bajaban un poquito cuando el factor de cobertura era bajo, pero también se comportaba igual que los 1.1 y 2. La diferencia ya empezaba con los tipo 1.9, en el que se ve pues un espectro un poco más plano, bueno, un factor de cobertura respecto a la fracción de flujo luminoso, que estaba un poco plano. Pero ya nos estábamos acercando a genes tipo 2, pero la muy mayoría no presentaban cambios, de manera que pues no se encontraba ninguna dependencia del factor de cobertura con la clasificación del AGN, porque como se puede ver en la gráfica, no hay una diferencia significativa del AGN tipo 1, 1.2, 1.5 hasta 1.8 con respecto al factor de cobertura. Otra pregunta para ir terminando es, ¿disminuye el factor de cobertura al aumentar la luminosidad? O sea, si yo aumento la luminosidad, ¿tendría que tener un factor de cobertura un poco más bajo? Pues lo que se miraba aquí es, en esta gráfica, pues lo que se hizo fue un estudio del logaritmo de la luminosidad, o sea, una fracción de flujo contra otra vez el factor de cobertura. Y lo que se puede ver es que cuando nosotros estamos en luminosidades a la 42 a la 43, pues sí está bastante bajo, pero esto indica, la línea roja, indica que lo que nos está opacando un poquito es que nos estamos acercando a las luminosidades de la galaxia, por lo cual pues también ahí nos está causando un poco de error. Pero si vemos bastante bien ya luminosidades que llegamos a los AGNs, que son 10 a la 43, a 10 a la 44, 45 y más, pues ya se están comportando en la que la fracción de flujo pues tiene el mismo comportamiento que la gráfica que mirábamos antes, que era en función de la clasificación. Entonces aquí no se miraba tanto también una correlación del factor de cobertura con la luminosidad. Y otra pregunta era, ¿en qué se diferencian los AGN seleccionados en el infrarrojo medio y los rayos X? Pues cuando se agarraron estas dos muestras, que una venían del BUXS y otra de la misión WIS, pues la diferencia realmente no se miraba mucho, pues porque algunos rayos X podían ser opacados en el infrarrojo, pero eran algunos casos aislados, pero se puede ver que la correlación de bugs que venían los rayos X y los WIS que eran de los AGNs en infrarrojo, pues realmente se ven que las dos muestras son bastante parecidas. La factor de cobertura versus la fracción en flujo no cambiaba realmente significativamente. Entonces, las conclusiones finales eran: el factor de cobertura no disminuye al aumentar la velocidad del AGN, y esto sí hace una oposición a las predicciones del modelo de toro en recesión, o sea, que tengamos un toro reducido y no tomar esa parte grumosa. Los AGNs tipo 1.8 y 1.9 tienen en promedio valores del factor de cobertura que son mayores que la población de los AGNs tipo 1. Porque como se están acercando al tipo 2, pues ya estamos hablando de ese toro grumoso que nos está tapando. Los AGN seleccionados en infrarrojo medio y en rayos X pues tienen distribuciones del factor de cobertura idénticas como se miraba en la final. Y pues algo que sí fue inesperado en este estudio fue que la mayoría de los AGNs tipo 1 seleccionados en infrarrojo medio parecían ser un poco débiles en rayos X. La relación, pues ese es un trabajo que hay que continuar aún. No era parte de este estudio, pero fue algo bastante interesante. Entonces, al final, la pregunta se responde de la siguiente manera. ¿Por qué se oscurecen los AGNs? Pues básicamente por un toro que puede estar tapando el centro, lo cual está haciendo cambios en la emisión del AGN. Entonces, depende del toro, el factor de cobertura y del ángulo en el que nosotros estemos observando estos AGNs, pero que al final todos representan el mismo fenómeno en el centro. Con esto termino. Muchísimas gracias por su atención. Les recordamos a todos que pueden dejar sus preguntas en los comentarios de Facebook. En estos momentos pues vamos a revisar mientras ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta que tal vez, o los que se vienen conectando, tal vez pueden ir haciendo sus preguntas en la parte de aquí abajo de los comentarios.
Por los momentos, Carolina Espinosa dice muy interesante, su forma de explicar es muy clara y gracias por el aporte. Muchas gracias, Carolina. Le mandamos muchos saludos a usted también. Y pues por mientras les recordamos también que pueden activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los en vivo que estamos haciendo en la Facultad de Ciencias Espaciales, ya que no solamente manejamos astronomía en casa, sino que también eh, otros temas relacionados a las ciencias espaciales. Entonces pueden darle, si ustedes se fijan en su transmisión, hay una campanita aquí abajo, en esta esquina, entonces pueden ahí darle clic y activar esas notificaciones para que no se pierdan ningún en vivo. Dice el profesor Alejandro Sarabia, hola Jorge, muy buena plática y felicidades. Muchas gracias. Profesor, y para ir terminando, ¿tiene algunas palabras de cierre? Bueno, no, simplemente sigamos involucrándonos siempre en estos temas de la divulgación científica, que sigue siendo una parte muy importante de la ciencia. Pues estos temas es para hacer un acercamiento a la población cuando se tienen estas dudas, digamos, o estos temas que son bastante interesantes, que al final pues son descubrimientos bastante fascinantes que se hacen en la ciencia. Entonces siempre motivo a la gente a que se involucre en la divulgación, ya que pues, es un acercamiento bastante agradable entre el conocimiento que se tiene y el interés de la sociedad. Así es, les invitamos siempre a que, bueno, recordamos el propósito de este programa es también divulgar la ciencia, es también que podamos traer al pueblo hondureño y también a aquellos que nos ven fuera de las fronteras de Honduras, que esta es una de las ventajas que tenemos con esta nueva normalidad, y es que podemos llegar a muchos más hogares, muchas más personas, y no necesariamente tienen que estar sentados de manera presencial, sino que podemos estarlo transmitiendo desde un lugar y puede llegar a muchas personas. Y esta es una de las ventajas, de las tantas ventajas que tiene también esta nueva normalidad. Y pues aparte también nos despejamos también un poco de todas las noticias agobiantes que hemos estado recibiendo a lo largo de todo de este año y de lo que ha sido el año pasado. Y pues podemos centrarnos en la ciencia, ¿verdad? Solamente vamos a revisar. Bueno, y antes de terminar, bueno, ya les recordé de que pueden activar las notificaciones aquí en la parte de abajo de la transmisión. Y recuerde siempre seguir todos los protocolos de bioseguridad por el COVID-19. El COVID-19 sigue estando muy activo en nuestra población, así que está de parte de nosotros, de cada uno de nosotros, de cuidarnos y de poder siempre mantener estas normas, tanto en nuestros hogares, en nuestros trabajos, cuando salimos. Recuerde, no salga si no tiene alguna necesidad de salir y siempre, siempre, siempre guarde su distancia con las demás personas, este distanciamiento social, ya que es por eso que nos encontramos haciendo este tipo de transmisiones, para no poner en riesgo tanto la vida de nuestros alumnos o de las personas que les interesa asistir a este tipo de charlas, y también para salvaguardar la vida de nuestros expositores y de nuestros maestros. Vamos a ver, dice el profesor Alejandro Sarabia, dice, ¿cuántos observatorios en rayos X están actualmente en uso para estudiar a genes? Actualmente se maneja lo que es el telescopio o el observatorio Chandra de la NASA y el telescopio XMM Newton de la Agencia Espacial Europea, que curiosamente los dos salieron el mismo año con diferencia de meses, pero han sido los más grandes exponentes en telescopios. También está el Suzaku de Japón, ese lo conozco menos, pues yo solo me he involucrado más en material de observaciones del Chandra y del XMM Newton con la cámara EPIC-MOS, que es de la más, de que hace más recolección, más survey, digamos, de catálogo de galaxias en rayos X. Gracias, profesor. Y muchos saludos también al profesor Eduardo Rodas, que dice excelente charla y felicidades. Muchas gracias. Bien, y si no tenemos más preguntas, solamente nos queda despedirnos y recordarle que siempre esté pendiente de las actualizaciones que hemos estado haciendo a través de nuestra
página de Facebook y a través de todas las páginas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y de igual manera les dejamos acá abajo también las redes sociales y la página oficial, el sitio web en el que usted puede encontrar información tanto de astronomía en casa, puede visitar también el blog, donde puede ver el calendario de eventos astronómicos también publicado por el Departamento de Astronomía y Astrofísica. Puede visitarlo en www.fases.una.edu.hn para que no se pierda ninguna de las otras noticias que tenemos también de parte de la facultad. Sin más, entonces nos despedimos y esperamos que hayan disfrutado esta charla. Recuerde siempre seguir las normas de bioseguridad y siempre recordar que puede visitar cualquiera de nuestras redes sociales, tanto en la página oficial de la Universidad Nacional como en nuestra página Facultad de Ciencias Espaciales-UNA para recibir toda la información correspondiente a las ciencias espaciales. Sin más que decir, nos despedimos entonces y nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde. Muchas gracias a todos.